Un saludo a todos. Bienvenidos al 16º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos. Específicamente, darles la bienvenida a la ponencia Los proyectos probabilísticos como propuesta didáctica, presentado por una servidora, María Guadalupe Montes Mancilla, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, con apoyo del asesor el Dr. Alberto Santana Ortega. El objetivo de esta ponencia pretende dar a conocer mediante esta presentación el análisis de los proyectos probabilísticos, identificar sus características didácticas con la finalidad de crear una propuesta didáctica para los alumnos en distintos niveles educativos. Al mismo tiempo, describir el uso didáctico de algunos simuladores durante las actividades de los proyectos probabilísticos. Metodología. Esta investigación es de tipo documental, en la cual se han analizado distintos tipos de documentos, tesis, artículos, libros, ponencias, entre otros. Al buscar en Internet las frases proyectos probabilísticos y probabilistic projects, se encontraron 8 documentos en inglés y 33 en español, que van desde los más antiguos de 1985 hasta los más recientes de 2019. Etapas de la investigación documental. En la etapa 1 se realizó la selección, recolección, interpretación y redacción de la información en general. En la segunda etapa, el planteamiento de problema, límites y material documental, donde se realizó la contextualización, el cual nos lleva a aplicar estos proyectos probabilísticos a alumnos de distintos niveles educativos. En la etapa 3, se analizaron los parámetros para la sistematización de la información, al igual que la clase de documentos que se estudian, y se delimitaron los objetivos de manera clara y precisa. En la etapa 4 se realizó la documentación, donde se encontraron hallazgos, se analizaron teorías, estudios y la retrospectiva, al igual que la relación de la temática para establecer la contribución sociocultural de la investigación. Marco teórico. La enseñanza de la probabilidad se basa en conocimientos previos de los estudiantes, donde se evalúa la capacidad de los alumnos para discriminar modelos matemáticos en secuencia de los resultados aleatorios. Esto quiere decir que se basan en experiencias pasadas para su aprendizaje. De acuerdo con Batanero, existen distintos componentes elementales de la probabilidad. El primero es el componente afectivo hacia la enseñanza de la probabilidad. Trata de los sentimientos personales hacia la enseñanza de la probabilidad y pueden ser variados. El segundo es el componente de competencias didácticas hacia la enseñanza de la probabilidad. Este componente evalúa la percepción del profesor de la propia capacidad para enseñar probabilidad, resolver dificultades de los estudiantes, proponer buenas ideas y buscar recursos. El tercer componente es el componente comportamental hacia la enseñanza de la probabilidad. Este valora la tendencia a la acción didáctica, si el profesor trata o ha tratado o no de enseñar la probabilidad. Y el cuarto y último componente es el de valor hacia la probabilidad y su enseñanza. Mediante este componente tratamos de evaluar el valor, la utilidad y la relevancia que el profesor concede a la probabilidad en la vida personal y profesional, así como a la formación del alumno en este tema. En la investigación de Batanero se describen componentes para el aprendizaje de la probabilidad, donde se toman en cuenta los sentimientos personales hacia la probabilidad, la capacidad que tiene o cree tener el docente para la enseñanza de la probabilidad, la acción didáctica, la forma en cómo han intentado enseñarla y el valor y la utilidad que le dan. De esta manera, todos estos componentes son importantes para la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad.
Proyectos probabilísticos. De acuerdo con Batanero, en los proyectos probabilísticos se realizan análisis de datos, donde se aprecian sus características didácticas. Una de ellas es la posibilidad de generar situaciones de aprendizaje referidas a temas de interés de los alumnos, donde se busca motivar a los alumnos con estos proyectos para el aprendizaje de la probabilidad mediante la estadística. Otra de las características es el fuerte apoyo en representaciones gráficas, es decir, todos estos proyectos se representan mediante esquemas en donde se pueden simplificar la información y de esta manera hacer más fácil la comprensión de la información. Además de que no necesita una teoría matemática compleja, es decir, para realizar un análisis de datos mediante proyectos solo se necesitan nociones matemáticas muy elementales y procedimientos gráficos sencillos de realizar. El siguiente esquema representa el desarrollo de un proyecto probabilístico según Carmen Batanero, comenzando por el planteamiento de un problema. Posteriormente, se plantean distintas preguntas o dudas que se tienen al respecto. Después se recolectan datos, los cuales se organizan, analizan e interpretan. Posteriormente, se buscan estrategias para resolver el problema. Y finalmente se escribe un informe, el cual puede ir representado en esquemas, gráficas, tablas, etc. Para realizar los proyectos probabilísticos, Carmen Batanero plantea distintas preguntas, las cuales nos sirven de guía. ¿De qué manera realizar los proyectos probabilísticos? Donde se propone clasificar los datos de probabilidad mediante la estadística. Las siguientes preguntas son, según Batanero, una guía para saber si se está haciendo de manera adecuada un proyecto probabilístico. ¿Qué quieres probar? ¿Qué tienes que medir, observar, preguntar? ¿Qué datos necesitas? ¿Cómo encontrarás tus datos? ¿Qué harás con ellos? ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Encontrarás problemas? ¿Cuáles? ¿Podrás contestar tu pregunta? ¿Para qué te servirán los resultados? A continuación, se presentan ejemplos de 3 proyectos de análisis de datos, titulados Comprueba tu intuición sobre el azar, Análisis demográfico y ¿Cómo son los alumnos de la clase? Comprueba tus intuiciones sobre el azar. Se trata de realizar un experimento para comprobar si tenemos buenas intuiciones respecto a los experimentos aleatorios. En concreto, tratamos de comprobar si somos capaces de simular una secuencia de resultados aleatorios. La finalidad principal es hacer reflexionar a los alumnos sobre el hecho de que nuestras intuiciones sobre el azar nos engañan con frecuencia. Las variables a tratar son discretas y las actividades no introducen conceptos estadísticos complejos. El proyecto podría ser adecuado para alumnos a partir de 13 y 14 años. Una vez teniendo el interés del estudiante, se centra la discusión sobre la aleatoriedad y la intuición sobre los fenómenos aleatorios. Se pide a los estudiantes que den ejemplos de fenómenos aleatorios, respondiendo en la mayoría con juegos de azar, tales como lotería, lanzar un dado o lanzar una moneda. En el primer proyecto se realiza un experimento de lanzamiento de monedas. El experimento consiste en inventar una secuencia de 20 posibles resultados al lanzar una moneda equilibrada, sin lanzarla realmente, de modo que la secuencia pueda pasar como aleatoria para otras personas y comparar con los resultados de 20 lanzamientos reales de una moneda. Este experimento está adaptado de otros realizados en investigaciones sobre percepción subjetiva de la aleatoriedad. Al finalizar el experimento, el profesor inicia una discusión sobre cómo comparar los resultados de la totalidad de la clase en las secuencias reales y simuladas. Pregunta a los estudiantes qué se podría hacer para comparar las secuencias producidas por los estudiantes, haciendo preguntas como las siguientes. ¿Cómo podremos distinguir una secuencia real aleatoria de otra que hemos inventado? Se dejará algún tiempo para pensar y a continuación se organiza una discusión colectiva.
Ejemplo 2. Análisis demográfico. En este proyecto, Batanero analiza una serie de variables demográficas para entender su utilidad y el motivo por el cual son recogidas, además de analizar las relaciones entre las diferentes variables y estudiar las diferencias en sus distribuciones entre países según su nivel de desarrollo. Su objetivo es mostrar la utilidad de la estadística en el estudio de interrelaciones entre variables de estudios transversales. Los alumnos, alternativamente, podrían tomar otros ficheros de datos de Internet o de anuarios estadísticos y desarrollar proyectos sobre otros temas en diferentes áreas de aplicación. El análisis es descriptivo, con la finalidad exploraria y no se plantean problemas de inferencia. La actividad inicial de este proyecto consiste en discutir el significado de las variables de este fichero y analizar cómo se han calculado las diferentes tasas, tanto de natalidad, mortalidad, esperanza de vida, Producto Nacional Bruto per cápita, así como los alumnos podrían investigar qué otros indicadores alternativos se emplean para obtener un indicador demográfico o económico de la riqueza de un país. Un punto muy importante es la discusión de las variables y el problema de la medición. Es preciso concisar a los alumnos de la dificultad que reviste el proceso de categorización o de medición, porque la realidad es que siempre es más compleja que nuestros métodos para estudiarla. Los datos de la actividad se desarrollan en torno a un proyecto a partir de un fichero que contiene datos de 97 países, en el cual se presentan los primeros 10 países para realizar una representación de tasa de natalidad. Niños nacidos vivos en el año por cada 1000 habitantes, al igual que la tasa de mortalidad, que es el número de muertes en el año por cada 1000 habitantes, la mortalidad infantil, número de muertes por cada 1000 niños menos de un año, esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres y el Producto Nacional Bruto per cápita en dólares. Un ejemplo de los promedios de las variables es la media simple de todas las esperanzas de vida al nacer en distintos países. No es igual a la esperanza global de vida, sino que ésta tiene que ser calculada como una media ponderada en función del número de hombres y mujeres de cada país. Esto puede servir de reflexión sobre las diferentes unidades estadísticas que pueden usarse en un estudio, donde se organiza la información tanto de estadística como la perteneciente a la rama de la probabilidad. Ejemplo 3. ¿Cómo son los alumnos de la clase? Batanero presenta con este proyecto el análisis de un alumno típico y analizando si hay diferencias entre el chico y la chica típicos, realizando un registro de datos acerca de las características físicas. En este proyecto se ha organizado la información mediante elementos de la estadística. Para ello, se recogerán datos sobre características físicas de los estudiantes, que se analizarán a lo largo del proyecto. Se busca dar a conocer la importancia de la fiabilidad de los datos, la necesidad y la dificultad de la categorización. En esta tabla se han clasificado algunos de los datos de un salón de clase, donde se toma en cuenta la importancia de la claridad en la definición de las variables y de la serie de pasos que van desde la idea inicial de la investigación hasta la obtención de las conclusiones. Un objetivo importante es introducir al alumno en diferentes técnicas de recogida de datos, con especial énfasis en la medición, en este caso de las características físicas. Esta vez se trata de variables cualitativas que pueden observarse directamente sin necesidad de preguntar. En esta gráfica se representan las variables entre chicos y chicas. Estas variables dan lugar a reflexiones interesantes sobre el hecho de que, al categorizar, siempre simplificamos la realidad, y que los mismos datos podrían categorizarse en formas diferentes. En estadística, no hay una única solución a cada problema, y tan importante o más que los cálculos son las decisiones que se toman sobre cómo recoger y categorizar los datos. Simuladores. La simulación y los experimentos ayudan a los estudiantes a resolver dudas acerca de lo que podría pasar. Incluso nos ayudan a dar solución a problemas que se presentan en la probabilidad, incluso en problemas aparentemente sencillos. En la actualidad,
Existen softwares diseñados para abordar diversos tópicos acerca de la probabilidad. El uso de software educativos ha ampliado mucho las posibilidades didácticas del enfoque frecuencial, pues en la computadora se pueden repetir experiencias simuladas un número suficiente de veces. Un ejemplo de simulador es probabilidad Plinko, el cual tiene como característica predecir el comportamiento de una sola bola, repetir los ensayos de 100 bolas y comparar los resultados, así como contar el número de bolas en un contenedor y relacionarlo con la probabilidad de caer en ese contenedor. Probability Explorer es una aplicación de software basada en la investigación diseñada con herramientas que permiten a los estudiantes y profesores diseñar, simular y analizar una variedad de situaciones probabilísticas. El entorno de software se puede utilizar para actividades desde los grados superiores de la primaria hasta la secundaria. Esta es una herramienta para explorar distribuciones de probabilidad de uso común. También se incluye usar distribuciones. Cada distribución tiene su propia viñeta en la que puedes sumergirte directamente para explorar. Tinkerplatz es una herramienta de visualización y modelado de datos donde pueden diseñar y ejecutar simulaciones de probabilidad, sin conocimiento de gráficos convencionales o diferentes tipos de datos, sin pensar en términos de variables o ejes. Al ordenar, apilar y separar los iconos de datos, los estudiantes organizan gradualmente los datos para responder a sus preguntas. Y utilizando un conjunto de construcciones de operaciones básicas, los estudiantes crean una amplia variedad de gráficos, incluidos estándares como gráficos circulares, histogramas y diagramas de dispersión, y gráficos novedosos de su propia invención. Conclusión. Una de las características de los proyectos probabilísticos es que con una misma propuesta didáctica se abordan temas de probabilidad y estadística, donde se describen situaciones de probabilidad y se registran mediante las herramientas que brinda la estadística. Las características de la probabilidad son situaciones relacionadas al azar, a lo aleatorio, donde los resultados suelen ser inciertos. Las características de la estadística es que es inesperable de sus aplicaciones y su justificación final es su utilidad en la resolución de problemas externos a la propia estadística. Los simuladores cuentan con distintos elementos que pueden ayudar a la enseñanza de la probabilidad, así como replicar acciones de los proyectos probabilísticos analizados. De igual manera, los experimentos que ayuden a su aprendizaje tanto de probabilidad como de estadística. Una característica es que se combina la probabilidad del mundo real y se compara con la probabilidad simulada de softwares. Las características que destacan de estos softwares es que el aprendizaje es de tipo experimental. El uso de las tecnologías avanzadas, potencialidad de recursos didácticos, versatilidad, calidad de los contenidos, imitación de la realidad y calidad del entorno audiovisual. Para finalizar, tenemos las referencias, lo cual nos describe los documentos de los cuales se obtuvo la información, mayormente documentos de la autora Carmen Batanero. En esta nos describe cómo los proyectos probabilísticos son una estrategia didáctica para la enseñanza de la probabilidad y la estadística.